Hola mis amigos queridos, qué alegría poder empezar el año juntos y qué maravilla que podemos empezar con un sábado, el día del descanso para el alma, el día de la seguridad en Cristo. Sabes, aunque Jesús es una realidad en la vida de los cristianos, hay mucha gente que pasa por tribulaciones, por momentos difíciles, por angustias. El otro día una persona escribió aquí a la página diciendo: pastor, ojalá que mi sufrimiento fuera simplemente por el hecho de estar en esta vida. Lo peor de todo es que cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando me comprometí con Jesús, cuando empecé a conocer el Evangelio, ahí es que los dolores, las aflicciones vinieron encima de mí. Parece que el diablo desató toda su ira contra mí y yo no sé qué hacer. A veces mi fe entra en vacilaciones. A veces yo pienso que todo esto me sucedió por entregar mi vida a Cristo. Muchas veces, pastor, que Dios me perdone, yo pienso si valió la pena entregarme a Jesús para sufrir todo esto. Bueno, querido, la lección de esta semana te va a ayudar a entender el misterio del dolor para aquellos que quieren ser fieles al Señor Jesucristo. Entonces vamos a la lección número 1 para el 1 de enero del año 2022. Empezamos un nuevo trimestre y durante este trimestre vamos a estudiar la epístola de Pablo a los Hebreos. Hoy estudiamos la primera lección bajo el título de La carta a los Hebreos y a nosotros. Sabes, hay un versículo en el Antiguo Testamento que es Habacuc 2:4 y dice: el justo por la fe vivirá. En 3 partes este texto: el justo, después por la fe y después vivirá. Y es interesante que en el Nuevo Testamento hay 3 epístolas de Pablo que comentan este único versículo de Habacuc 2:4, lo explican. Por ejemplo, la parte el justo, Pablo explica en la epístola a los romanos. Ahí describe cómo somos justificados, cómo llegamos a ser justos, qué hace la justicia de Cristo en nosotros. En la epístola a los Efesios, Pablo describe cómo vive el justo, la vida transparente, la vida victoriosa, una vida que ha rechazado los caminos antiguos y vive la novedad de la vida en Cristo. Y en la epístola a los Hebreos, que es el libro que vamos a estudiar durante estas semanas, Pablo habla de la fe. El libro de Hebreos es el libro de la fe. El capítulo 11 de Hebreos describe a los triunfadores, a los vencedores, a los hombres y mujeres de fe. Y entonces ahí se describe que los justos que viven por la fe atraviesan momentos difíciles en su experiencia. Pero Hebreos es el libro de Jesucristo. De todos los libros del Nuevo Testamento, tal vez es el libro que más habla del Señor Jesucristo, de su ministerio, de su amor, de su cuidado por ti en esta tierra, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque tú estés pasando por un momento difícil, el Señor está vigilando tus pasos, te acompaña cada día, cada momento. No hay nada que suceda en tu vida que tú puedas decir: Dios se olvidó de mí. No, el Señor está contigo en todo momento, pero no solamente aquí en la tierra, también en este momento está en el santuario celestial intercediendo por ti. Porque cuando tú caes, cuando te resbalas, cuando fallas, pero te levantas y viene el diablo y te dice: no, ya para ti no hay perdón. Ahí Pablo en la epístola a los Hebreos te recuerda que en el cielo tú tienes un intercesor maravilloso, que es Cristo Jesús. Entonces vayamos a la primera parte de este estudio. La primera parte tiene como subtítulo Un comienzo glorioso. Y aquí se describe a los que recibieron la epístola a los Hebreos. ¿Cómo vivían esos hermanos? ¿Por qué circunstancias pasaban esos hermanos y hermanas? Entonces vamos a leer aquí la epístola a los Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4.
Pablo empieza haciendo una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros? Está hablando a la gente de sus días. ¿Cómo escaparemos nosotros? Él se está incluyendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual se refiere a la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Primero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que el mensaje de la salvación fue anunciada primero por el propio Señor Jesucristo. Quiere decir que los que recibieron la epístola a los hebreos no conocieron a Jesús personalmente. A los que Pablo les escribe ahora, ellos recibieron la palabra por otras personas que sí conocieron al Señor. Sigo leyendo el versículo 4, dice: testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mira, vamos a entender esto. Las personas que recibieron la epístola a los hebreos de Pablo no conocieron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo predicó a los apóstoles, a los discípulos, especialmente a los discípulos. Pero esos discípulos escribieron y a través de ellos, o entonces predicaron, a través de ellos los hebreos recibieron la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llegó a ellos con testimonios de milagros del Espíritu. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio estaba comenzando. Si tú te pones a pensar, el inicio de la predicación del Evangelio y el final de la predicación del Evangelio en nuestros días será con milagros. Dios hará cosas extraordinarias. ¿Para qué? Para sacudir al pueblo. Al principio de la predicación del Evangelio, para que ellos despertaran y se dieran cuenta que ese mensaje no era filosofía humana, venía de Dios acompañada de milagros. Y en nuestros días, cuando la incredulidad tomará cuenta prácticamente de la humanidad, cuando tendremos que dar el último pregón al mundo, nuevamente Dios hará milagros para sacudir al mundo, para que ellos entiendan que el mensaje nuestro no es solamente una filosofía humana, sino que es la palabra del Dios vivo, capaz de revolucionar nuestro propio mundo. Entonces prepárate, querido, porque la última predicación del Evangelio, el último pregón será con grandes milagros del Espíritu Santo. Por eso hablamos de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La obra inicial, sacudiendo al mundo para recibir la palabra, y la obra final, sacudiendo al mundo para también recibir la palabra. Entonces ahora vamos a la segunda parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo de la lucha. ¿Sabes, querido, los que recibieron la carta de Pablo a los hebreos eran cristianos, amaban a Jesús, le habían entregado la vida a Jesús, pero sufrieron mucho, porque mientras estemos en esta tierra, pues hasta los hijos de Dios, o inclusive los hijos de Dios, o tal vez por ser justamente hijos de Dios, sufriremos bastante. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 32, 33 y 34. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí Pablo está describiendo la situación de los hermanos hebreos que recibieron esta epístola. Cuando ellos aceptaron a Jesús, el mundo se fue contra ellos, los persiguió. No se está refiriendo solamente a la persecución en que los cristianos fueron a los circos y fueron despedazados por las fieras, fueron quemados vivos. No. No era solo persecución oficial del Estado contra ellos, era persecución
de la gente, de los ciudadanos contra ellos. Se burlaban, se reían de ellos, los mandaban a la cárcel, les quitaban sus propiedades. Era un momento difícil para la vida de ellos. Entonces, más de uno de ellos tal vez se preguntó, ¿pero qué pasa? Yo le entregué mi vida a un Dios todopoderoso. Yo le entregué mi corazón a un Dios que no conoce derrota. Y la gente me maltrata, me insulta. Voy preso por causa de mi fe. Me quitan mis propiedades. Me quedo sin nada. Me quedo en la calle literalmente por haberle entregado la vida a Cristo. ¿Vale la pena eso? ¿Dónde está la promesa del Señor Jesús? Pero es que, querido, te digo una cosa. Cuando tú no conocías a Jesús, ¿para qué el diablo te iba a atormentar? Ya estabas pues con Él en su terreno. Pero cuando vienes a Jesucristo, ahí Él viene con todo encima de ti. Porque lo que quiere es hacerte desanimar, lo que quiere es que digas, así como la esposa de Job le dijo a Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Eso es lo que el diablo quiere, que maldigas a Dios y te mueras. Que te apartes de las filas de los fieles. Que digas, no, yo me engañé, todo esto es mentira, todo esto no pasa de palabra, simple palabra, pero en el fondo esto no es verdad. Entonces, si tú haces eso, el diablo suelta la carcajada y dice, logré lo que quería. Lo engañé. Porque así es el diablo. El dolor no viene de Jesús nunca. El dolor viene de la mente del diablo, del corazón del enemigo. Pero cuando el dolor viene a ti, viene con un propósito. Hacer que tú creas que el dolor viene de Dios. ¿Para qué? Para que maldigas a Dios, para que abandones a Dios, para que digas que no vale la pena seguir a Jesús por causa del dolor. Pero, ¿cómo es que los hebreos reaccionaron? ¿Qué es lo que dice Pablo? Vamos a leer, estamos en la tercera parte, bajo el subtítulo de El malestar. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice así. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mi querido amigo, quiere decir que los hebreos también se desanimaron, porque el dolor te golpea, te golpea, te golpea. Y por más que te agarras de Jesucristo, por más que lloras, por más que clamas, te levantas de madrugada, le pides, Señor, ayúdame a encontrar un buen empleo. Ahí durante la semana encuentras ese buen empleo, pero te dicen, mira, tienes que trabajar el sábado. Y ahí tú vuelves triste y dices, Señor, ¿hasta cuándo? Y tu esposo está en el lecho del dolor, o tu esposa, tu hijo, y tú clamas, Señor, ¿por qué? Por favor, ayúdame. El otro día un padre lloraba y decía, mi hijo estaba yendo a dar estudios bíblicos, no estaba yendo al bar a emborracharse, no estaba yendo a usar drogas, estaba yendo a dar estudios bíblicos y un borracho lo chocó y lo dejó ahora en este estado. Y ese hombre derramaba lágrimas y lágrimas. Oh, querido, cuando el enemigo te golpea y te golpea de una manera, de otra manera, en la vida financiera, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida profesional, te va a golpear de cualquier lado, pero de tanto golpearte llega un momento en que te desanimas. Y en ese momento, Pablo les escribe a los hebreos, y este mensaje es para ti: no dobles las rodillas. Es como en una lucha de box cuando el otro te da un golpe tanto que te deja trastabillando. Ahí escuchas la voz del entrenador, del técnico, que le dice, no, aguanta, levántate. Esto es lo que Pablo te dice hoy: levántate, no dobles las rodillas. No permitas que el diablo se quede con las suyas. No permitas que el enemigo crea que él ganó. No ganó. Yo estoy contigo, aunque tú no me veas, estoy a tu lado. Levántate, levanta la cabeza. Y si estás cojeando, vuelve al camino, no te apartes del camino. Oh, querido, en el momento que yo grabo esta lección, el cielo azul brilla para mí. El sol brilla esplendoroso, no hay nubes, no hay lluvia, no hay tormenta. Mi vida está tranquila,
Estoy bien de salud, tengo un pan para comer, tengo una cama para dormir, tengo el amor de mi familia, tengo el amor de tanta gente linda como ustedes. Entonces para mí puede resultar fácil decir levántate, no te desanimes, Dios te va a ayudar, porque yo no estoy en tu lugar, no estoy en la situación, no estoy sufriendo, no estoy enfrentando las luchas que tú enfrentas. Pero por favor, cree en lo que te estoy diciendo. Toda tormenta pasa. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero luego la tormenta pasa. Este dolor por el que estás atravesando también pasará. Ahora, Pablo anima al pueblo. Y esto viene en la cuarta parte de la lección bajo el subtítulo de Avancemos juntos, avanzar juntos. Mira lo que Pablo aconseja al pueblo en Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Les dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Paro aquí para decirte, ¿tú crees que Dios se olvidó de la manera linda como le entregaste la vida? ¿Cuántas cosas renunciaste? ¿Cuántos caminos equivocados abandonaste? ¿Cuántos amigos te volvieron las espaldas? Tal vez hasta seres queridos te abandonaron. ¿Tú crees que Dios se olvidó de todo? No, dice, Dios no es injusto, Él se recuerda de todo. Pero entonces, ¿por qué estás sufriendo? Vamos a seguir leyendo el texto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, porque lo que vale del Evangelio no es aceptarlo, es permanecer hasta el fin. Que ustedes permanezcan hasta el fin, le dice Pablo, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y entonces el autor de la lección menciona ahí la experiencia de Elías, que fue perseguido, que fue atormentado, que tuvo que huir a un lugar distante para esconderse de la reina Jezabel, y sin embargo Dios nunca lo abandonó, le dio comida, no le dio abundancia, un cuervo trayéndole un poco de pan, no le dio un palacio para dormir, le dio una cueva, pero no lo abandonó. No le dio agua potable, bien preparada para beber y cuidar salud, le dio un riacho. Pero Dios no lo abandonó, como no te va a abandonar a ti, querido. Mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero te digo una cosa. Este año va a ser el año de la media vuelta de tu vida. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Cuando llegue diciembre y nos encontremos de nuevo el último día de enero, porque siempre voy a encontrarme con ustedes a través de la predicación, el último día de cada año, cuando llegue diciembre de este año, tu situación va a ser diferente. Puedes creer, porque tú eres precioso para Dios. No, Él no te abandonó. Tu fe está siendo probada y vas a salir más puro que el oro. Y entonces el enemigo va a tener que tragar su carcajada, la carcajada de victoria que ahora está dando, porque Él no tiene poder sobre tu vida. Y llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de que esta carta fue escrita para nosotros en estos postreros días. Para nosotros hoy, sí. Y hay 2 textos que muestran eso. Yo te los voy a leer. El primero es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Señor Jesucristo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo es que Dios nos habla a través de Jesucristo? Querido, Jesús no tenía necesidad de abandonar el cielo. Él estaba en el universo, ahí, el Rey de Reyes, adorado por los ángeles.
Pero Él dejó todo, abandonó todo y vino a esta tierra a tomar la forma humana, la carne humana. ¿Para qué? Para decirte, hijo, yo te amo y no te amo con palabras bonitas. Yo me hago hombre y voy a la tierra para vivir como tú, para enfrentar los dolores del mundo, las luchas, las agresiones del enemigo. ¿Puede haber un mensaje más elocuente que el amor de Cristo? Y este no es un mensaje que fue dado así en la propia persona del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo era por símbolo. Este es un mensaje para nosotros hoy, en la misma persona del Señor Jesucristo. ¿Qué otro texto prueba que este mensaje fue escrito también para nosotros? Hebreos 10, 36 y 37 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién habla aquí? El que ha de venir vendrá y no tardará. De Jesús, en su segunda venida. Entonces, ¿para quién está escrito este mensaje? No solamente para los hebreos de aquel tiempo, sino para ti, para mí hoy. Dice, calma, hijo, ten paciencia. Viene el dolor, viene el sufrimiento, pero calma, ten paciencia, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Su promesa se cumplirá y este mundo de dolor y de miseria llegará al punto final y entonces no habrá más dolor. Que Dios te bendiga ricamente. Yo creo que este trimestre, al estudiar la epístola a los Hebreos, donde el personaje central es Jesucristo, nosotros vamos a ser inspirados a seguir luchando, a seguir venciendo. Vamos a alabar el nombre de Dios por su grandioso amor y su misericordia infinita. Un abrazo, querido.